Muy bien, pues entonces damos inicio con la Declaración Anual de Personas Morales. Iniciando o dando un intro de qué es la declaración anual, pues es una obligación fiscal, en este caso para las personas morales, donde nosotros informamos al fisco, que en este caso es el SAT, sobre nuestros ingresos, deducciones, nuestros pagos provisionales que realizamos durante el ejercicio. Hay que dejar en claro que esta obligación se tiene que presentar durante los 3 primeros meses, terminando el ejercicio. No necesariamente tiene que hacerse hasta el mes de marzo, ¿no? Que en este caso solemos dejarlo hasta final. Entonces, ¿por qué no? Bueno, vamos a ir viendo como partes fundamentales de este proceso de la declaración anual, donde al final se tiene que hacer una conciliación entre los ingresos, las deducciones. Entonces, por ahí si hubiera algún tema que corregir, pues hay que hacerlo por eso mejor con tiempo para prevenir cualquier tema de que se actualice el sistema o alguna otra circunstancia. En esta parte inicio poniendo cómo acceder para presentarla. Este es el portal del SAT. Aquí en la parte de trámites y servicios nos vamos a declaraciones para empresas y posterior viene un apartado que dice anual. Aquí mismo abajo aparece servicio. Aquí vamos a ingresar con nuestra piel o con nuestra CIEC y nuestro RFC, pero sí es importante que para al final de haberla ya llenado, revisado y todo, se tiene que firmar con la fiel. Entonces es importante recalcar que la fiel la tenemos que tener vigentes. Y bueno, damos inicio con este tema. Vamos a iniciar con el artículo 9, donde nos marca la obligación de pago. Recordemos que la parte de la declaración anual nos la señala en el artículo 9, que es la obligación de pago, y en el artículo 76, que es como tal obligaciones de las personas morales, donde también nos vuelve a señalar el tema de la presentación. En este caso, el artículo 9 nos dice que las personas morales deben calcular el impuesto sobre la renta aplicando la tasa del 30% al resultado fiscal y nos da claramente los pasos cómo ir haciendo el cálculo, obviamente ya teniendo toda la documentación, toda la contabilidad, ya con todos los papeles armados, ¿sí? En la fracción 1 nos dice que se obtendrá la utilidad disminuyendo, un segundo, disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y la PTU. Asimismo, a la utilidad, que es esta que acabamos de ver en la fracción 1, podemos disminuir o amortizar nuestras pérdidas fiscales que tengamos pendientes de ejercicios anteriores. Esta pérdida claramente se tiene que actualizar año con año porque obviamente el valor de la inflación pues le afecta, ¿no? Y aquí mismo nos menciona que este impuesto se va a pagar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio. En este caso, entre enero y a más tardar el 31 de marzo. Les mencionaba que el artículo 76 nos vuelve a decir la obligación, ya no tanto como el pago, sino meramente como el cumplimiento, donde nos vuelve a reafirmar que las personas morales tienen la obligación de presentar la declaración en la que se determina el resultado fiscal dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. Y haciendo una comparativa con el régimen de simplificado de confianza para persona moral, a este régimen se le señala en su artículo 212, donde él nos dice que los contribuyentes a que se refiere este capítulo deberán calcular el impuesto a su cargo en los términos del artículo 9. O sea que van a calcular su impuesto sobre la renta sobre el mismo artículo que nos señala para régimen general. Nada más cambia un poco la dinámica, aplican deducciones diferentes, este, algo específico no tienen coeficiente, el régimen simplificado de confianza, pero lo iremos viendo poco a poco, perdón.
En el principal tema que son los ingresos o partiendo de los ingresos, nos vamos a ver ahorita los ingresos para régimen general en su momento de acumulación y cuáles son acumulables. Esto partimos del artículo 16, donde nos dice que para persona moral, régimen general, serán acumulables todos los ingresos en efectivos, bienes, servicios, créditos o cualquier otro tipo, además del ajuste anual en caso de que corresponda ajuste anual acumulable. En pocas palabras, todos los ingresos sea expedir CFDI, sea recibir un anticipo, sea recibir en efectivo, todos los ingresos que reciba la persona moral, régimen general, van a ser acumulables para la declaración anual. Y el momento de acumulación sería cuando se expida el comprobante fiscal, cuando se entregue o se envíe la mercancía o se preste el servicio, o cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio, ¿no? En este caso, aunque provenga de anticipos. Entonces, ese sería el momento de acumulación. Y en cambio o en comparativa con persona moral reciclo, el momento de acumulación es tal cual cuando se perciban efectivamente esos ingresos. Sí, hay que mencionar antes de todo que para tributar en el régimen simplificado de confianza de persona moral, tienen que estar constituido esta persona moral por personas físicas únicamente y sus ingresos anuales tienen que estar estimados que no sobrepasen de 35 millones de pesos. ¿Qué pasa si sobrepasan de esos 35 millones de pesos? Automáticamente el ejercicio siguiente se va a régimen general. Y otros ingresos acumulables adicionales a las dos partes que ya vimos de régimen general y de reciclo podrían ser la ganancia cambiaria. En este caso solamente es para régimen general. ¿Por qué para reciclo no? Porque reciclo es con base a flujo de efectivo. Entonces, si no hay una diferencia entre la factura y el pago, pues no vamos a tener una fluctuación. Y para los dos regímenes serían intereses de vengados, los intereses de préstamos, obviamente que tengan que ver con la actividad, la enajenación de activos fijos o inmuebles, en este caso si hay una ganancia, se tiene que acumular, las indemnizaciones por seguros o fianzas, que son pagos que se reciban de algún siniestro, o en su caso, algunos ingresos que puedan ser determinados presuntivamente por el SAT. También en este caso, por ser una discrepancia, se tendría que acumular. Que no se consideran ingreso acumulable los aumentos de capital, las primas por colocación de acciones, pago de pérdidas por accionistas, los apoyos gubernamentales, la revaluación de activos y capital, los préstamos obtenidos, los dividendos o utilidades y los reembolsos de capital, entre otros. Y en este caso, antes de pasarme a las deducciones, también mencionar que tenemos como fecha límite para cancelar comprobantes o facturas de ingreso hasta el 31 de marzo, sí, antes de presentar la declaración anual. ¿Qué sugiero yo? Que no se cancelen hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque el sistema tarda algunos días en actualizarse. También otra parte importante de los ingresos es que si se cancela algún comprobante de meses anteriores, no sé, puede ser marzo, abril, mayo, sin relación, o sea, no se sustituye por otro comprobante, es simplemente porque no se llevó a cabo la operación o el comprobante tuvo errores y ya no se va a volver a refacturar y ya acumulamos ese ingreso, tendríamos que regresarnos al pago provisional de ese mes para corregirlo y actualizar mes con mes los demás pagos provisionales. Entonces, por eso es importante ser precavidos antes de presentar la declaración anual o en los primeros meses del ejercicio para llevar a cabo todas estas correcciones en caso de que las haya. Ok, entonces nos brincamos a las deducciones autorizadas.
igual vamos a comparar persona moral, régimen general, con reciclo. Y empezamos con régimen general. Estas nos las marcan en el artículo 25, donde nos dice qué podemos deducir, qué requisitos tienen que tener esas deducciones y también nos señala los gastos que no son deducibles. Entonces vamos a empezar con las deducciones, que son el costo de lo vendido, que es el valor de las mercancías o materias primas vendidas. En este caso, para poder deducirlas, hay que realizar obviamente una determinación de este costo de lo vendido con base a los diferentes sistemas de costos que también nos marca la ley. Eh, Otra parte es la de devolución, descuento, bonificación. Aquí hay que aclarar que cuando se hace una devolución, un descuento o una bonificación a algún cliente de alguna factura de ingreso, esta no disminuye tal cual la factura del ingreso. ¿Por qué? Porque luego caemos en esta práctica pues mal hecha donde, no sé, por ejemplo, facturamos 1 millón de pesos de ingresos, a esta factura le aplicamos una nota de una devolución por medio millón y únicamente acumulamos la diferencia, que es el otro medio millón, cuando no tiene que ser así. Lo correcto sería que se acumule el millón en mis pagos provisionales y en su caso, si le aplicamos alguna devolución, descuento o bonificación, estos serán deducibles hasta el anual, como aquí lo marca la deducción del artículo 25. Otra parte serían los gastos. Claro que los gastos tienen que ser relacionados con mi actividad. Sí, muchas veces metemos gastos personales y pues en este caso no aplican, no serían deducibles. Las inversiones, estas están marcadas en el artículo 31 al 38, también de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos marcan los límites que tienen ciertas inversiones, por ejemplo, el tema de automóviles, que nos marca 175,000 para automóviles, pues tal cual personales, se podría decir, porque cuando compras o adquieres un automóvil para tu actividad, en este caso una camioneta pick-up o algo referente, sí te deja deducirlo completamente, ¿va? Entonces aquí vamos a ver en estos artículos tanto los límites que marcan en los diferentes activos fijos como los porcentajes para la deducción anual. También otra de las deducciones son las nóminas y las prestaciones, que son los sueldos que pagamos a los empleados, incluyendo las cuotas que se pagan al IMSS. También los intereses que se derivan del préstamo, de préstamos, perdón, o créditos que vengan de la actividad productiva. En este caso, como antes había mencionado, en los ingresos, que sería acumulable el ajuste anual, si en su caso correspondiera un ajuste anual acumulable. Si contrario corresponde un ajuste anual deducible, esta también puede ser una deducción. Em, También otra deducción son los créditos incobrables. En esta parte también tienen ciertos requisitos, que es lo que les decía. ¿Qué podemos deducir y qué requisitos deben incluir? En estos hay requisitos específicos que marcan cuándo podemos deducir un crédito incobrable, perdón. En este caso se tienen que hacer obviamente varios procedimientos, que sería el deudor lo debe de acumular en teoría y el acreedor es el que podría hacerlo deducible. Para esto se tiene que enterar al SAT, y pues procesos muy lineales que vienen también en la ley. Otra deducción podría ser los donativos. Estos cabe aclarar que no son obviamente de algo relacionado con mi actividad, pero sí lo puedo hacer deducible. Claro que tiene un monto que es del tope del 7% sobre la utilidad fiscal. Y un requisito también de los donativos es que tiene que ser donatarias autorizadas. Nos vamos en comparativo con deducciones de persona moral reciclo y nos marca en su artículo 208
que podemos hacer deducible las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiera acumulado el ingreso correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Si yo hago una factura de un ingreso, pero como Recico tributa con base a flujo de efectivo y yo no acumulé ese ingreso porque no lo he cobrado, no he recibido el pago respectivo de esa factura, yo tampoco puedo hacer deducible una nota de crédito que le aplique por un descuento. Entonces, prácticamente todo se basa en lo mismo. Acumulo todo lo que cobro, pero también deduzco únicamente lo que se deriva de mi flujo de efectivo. Y otra cosa serían las adquisiciones de mercancías. En este caso, en comparativo con régimen general, sería que el régimen general deduce el costo de venta, o sea, conforme a lo que vende. ¿Qué pasa? Cuando compra materias primas, nuestro inventario se infla, pero únicamente podemos deducir conforme vamos utilizando ese inventario para percibir nuestro ingreso. Y en comparativa con Recico, si es deducible adquisiciones de mercancías que hacemos. ¿Ok? Otra de las deducciones es los gastos netos de los descuentos, bonificaciones o devoluciones. Las inversiones, en esta parte de inversiones también las marca en sus artículos de Recico. Ahorita vamos a ver una tabla comparativa. Los intereses pagados derivados de la actividad, siempre y cuando, como recalco otra vez, hayan sido derivados para fines de estas mismas actividades de la persona moral. Y siempre y cuando también se cumpla con el requisito del comprobante fiscal, que es requisito de forma. Otra deducción sería las cuotas a cargo de los patrones pagadas al IMSS, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal que sean complementarias. Y aquí les muestro, espero que se alcance a ver la imagen, aquí les muestro la tabla comparativa respecto a las inversiones, donde nos marca los porcentajes que se aplican para la deducción de inversiones del régimen general y del reciclo. Si cambian un poco, las de reciclo son mayores y esto es con el fin de un incentivo por el flujo de efectivo y por inscribirse o, pues sí, inscribirse a este régimen, ¿no? Nos pasamos a los requisitos de estas mismas deducciones. Entonces, hay requisitos generales y hay otros que son específicos. Empezamos con los generales, pues tienen que ser estrictamente indispensables para la actividad que se realice. También otro de los generales es que tienen que estar respaldados con un comprobante fiscal, que en este caso es el CFDI. También tienen que estar registrados en la contabilidad y la fecha de emisión tiene que estar dentro del ejercicio que estamos declarando, en este caso dentro del ejercicio 2025. Otros requisitos que son de específicos son, por ejemplo, los pagos superiores a 2,000. En estos casos, todos los pagos que sean arriba de 2,000 pesos tienen que ser transferencia, cheque, tarjeta de crédito, débito. Lo que no aplica son los combustibles. Para combustibles, cualquier cantidad que se pague, así sea menos de 2,000 pesos, se tiene que hacer mediante medios electrónicos. Si son mediante efectivo, no aplica. Entre los gastos, entre los requisitos, para que una deducción no sea deducible, dice que obviamente no tiene que estar relacionado con la actividad económica principal, esto nos lo marca en el artículo 28, y entre algunos que nos señala muy específicos son el pago del impuesto propio o de terceros. ¿Por qué no? El impuesto propio, que son los pagos provisionales, estos te los vas a acreditar contra tu impuesto en la anual, más no como una deducción. Y otros gastos son los gastos de representación, gastos de entretenimiento que no tengan nada que ver con mi actividad que estoy haciendo. Los gastos de alimentación, estos son topados,
los consumos como viáticos, sin embargo, ya un tema de consumos en bares o pues sí, como cosas de entretenimiento también no entran, entrarían como un gasto no deducible. Otras serían las donaciones que no cumplan con los requisitos que ya había mencionado en el artículo anterior. Consumo personal, gastos personales de ropa, alimentos o gastos del hogar. Muchas veces estos gastos sí los meten como deducción, pero te puedes pues exponer a que de pronto el fisco pues te los dé para atrás, ¿no? O sea, te diga, no, no aplican y pues te los maneja como no deducibles tal cual y hay que pagar el impuesto sobre estos mismos gastos. Pasando a los pagos provisionales, también nos habla de persona moral, régimen general, primeramente. En el artículo 14 nos dice que estos contribuyentes tienen que efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17. Para realizar estos cálculos provisionales, tenemos primero que calcular el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior. O sea, si en 2024 yo tuve un coeficiente del 5%, este me va a servir para mis pagos provisionales a partir de cuando yo presente mi declaración anual. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita presentamos mi declaración anual, ahorita en febrero, se supone que a partir de marzo yo ya tendría que estar pagando con el coeficiente que declaré para mi anual del 2025. En comparativa, bueno, aquí nos dice también cómo se calcula este coeficiente, que es también parte de la declaración anual, que son los ingresos nominales, la utilidad fiscal, perdón, entre los ingresos nominales. Y a esta utilidad fiscal se le multiplicará aplicando este coeficiente por los ingresos acumulables del mes y los ingresos acumulables pues que se vayan dando de los meses, por ejemplo, de enero más abril, digo, de marzo más abril, de abril más mayo, etcétera. Y también nos dice que en esta utilidad vamos a poder disminuir el pago de la PTU efectivamente pagada, porque muchas veces calculamos en nuestra declaración anual nuestra PTU, pero al momento de pagarla a nuestros trabajadores no se paga completa. Es decir, si calculamos una PTU por pagar de 100,000 pesos y únicamente pagamos 90,000, que ahí obviamente va a haber una discrepancia y se lo puede señalar tanto temas del SAT como temas de Secretaría de Trabajo. Eh, Únicamente la PTU que vamos a disminuir en este caso serían los 90,000 pesos, que fue lo efectivamente pagado. Esta PTU, también este dato importante, también la podemos disminuir en nuestros pagos provisionales, únicamente de mayo a diciembre. Es decir, si yo hago mi declaración anual en enero y me resulta una PTU por pagar, también la Constitución Política nos marca el tema de la PTU, que es un derecho de los trabajadores y nos dice que tenemos que pagarla dentro de los 60 días después a que se presente la declaración anual. Entonces, por ejemplo, si yo presento mi declaración anual en enero, yo tengo 60 días para repartir esa PTU. No me tengo que esperar hasta mayo para repartirla. Pero aquí, para los pagos provisionales, te dice, aunque tú hayas presentado tu declaración anual en enero y tengas la repartición en marzo, tú puedes empezar a disminuir esa parte de los pagos porque se divide entre los 8 meses de mayo a diciembre, la parte proporcional de esa PTU. Entonces, tú la puedes empezar a disminuir a partir de mayo, no a partir de marzo, que en este caso en marzo supongamos que fue cuando se pagó. Así lo marca la ley. Otro dato que podemos disminuir de los pagos provisionales son los anticipos o rendimientos que se le dan a los miembros, en este caso. Y las pérdidas fiscales, en su caso, que tengamos pendientes de declarar.
Posterior a eso, ya teniendo nuestra utilidad, disminuyendo nuestra PTU, nuestros anticipos en caso de que los haya, y nuestras pérdidas, los pagos provisionales, si todavía corresponde una utilidad, nuestros pagos provisionales serán del 30% sobre esta utilidad. ¿Ok? Ya aplicamos coeficiente, ya disminuimos pérdidas, ya disminuimos pagos provisionales anteriores en caso de que los haya, ya disminuimos anticipos, ahora sí vamos a aplicar la tasa del 30%, que es la que nos marca el artículo 9. Y aquí tenemos un ejemplo de estos pagos provisionales. Vamos a suponer que son marzo, abril y mayo los meses, ¿no? Donde nos dice, en marzo tuvimos ingresos acumulables por 1 millón de pesos, por nuestro coeficiente, que aquí supongamos que es el de este mes, que ya declaramos, digo, el de este año que ya declaramos. Nuestra utilidad es de 460,000, tenemos pérdidas pendientes de aplicar de 25,000. Tuvimos también anticipos a socios de 40,000. Nuestra utilidad fiscal quedaría en 395,000 y sobre esta le aplicamos el 30%. Tendríamos un impuesto por pagar de 118,000 y en este caso no tuvimos pagos provisionales, ¿no? Posterior nos vamos a abril, vamos acumulando los ingresos, vamos multiplicando por el mismo coeficiente y en este caso, como tuvimos un pago provisional en el mes de marzo, lo vamos a disminuir, por lo tanto nos daría un impuesto menor por pagar. En este caso sigue mayo, donde ya vamos acumulando los ingresos de los meses anteriores y aquí es donde nos marca que podemos empezar a disminuir esta PTU proporcional. Aquí ya disminuimos, en este caso teníamos una PTU por 26,000 pesos por pagar, se disminuyó entre los 8 meses, que son de mayo a diciembre, y proporcionalmente de mayo a diciembre podemos ir disminuyendo estos 3,250 menos nuestros pagos provisionales de marzo y abril. En este caso sería un impuesto por pagar de 31,000. ¿Qué pasa si no disminuyo si decido por no disminuir mi PTU pagada? No pasa nada, la puedes disminuir hasta el anual. Únicamente es un tema de flujo. Si no la disminuyo, voy a pagar obviamente un pago un poco más alto, que al final en el anual los mismos pagos provisionales también los voy a disminuir. Entonces prácticamente el efecto sería lo mismo. Lo único donde nos afectaría sería para temas de flujo. En comparativa con mis pagos provisionales de reciclo, que nos marcan el artículo 211, estos nos dicen que se van a determinar restando de la totalidad de mis ingresos mis deducciones que nos dicen el artículo 208, deducciones obviamente erogadas, porque recuerden que reciclo es con base a flujo de efectivo. Entonces, mis ingresos realmente percibidos menos mis deducciones realmente pagadas y menos mi PTU y menos mis pérdidas fiscales en caso de que también existan. Entonces, si se fijan, aquí lo que cambia es que aquí no se maneja un coeficiente de utilidad. En caso de que, como les comentaba, rebasaran el límite una persona moral reciclo de los 35 millones de pesos, automáticamente se brincaría a régimen general y obviamente el primer ejercicio no tendría un coeficiente. ¿Qué pasa ahí? Nos vamos al artículo, sin mal recuerdo, es el 58 del Código Fiscal, donde nos dice los coeficientes que vamos a utilizar conforme a mi actividad preponderante que estoy haciendo. Eso sería mientras llego a mi cálculo ahora sí del anual de régimen general y ahora sí me va a determinar un coeficiente de utilidad. Bueno, en caso de que lo haya. Aquí seguimos con los pagos provisionales de reciclo, donde nos dice que será, ya teniendo obviamente mi resultado o mi base gravable, sobre esta misma le vamos a aplicar la misma tasa que viene en el artículo 9, que es también para régimen general, que sea la del 30%, ¿ok? Entonces la tasa es la misma, no hay que confundirnos con reciclo persona física, que ahí sí ya tributan con base a una tasa preferencial que va del 1 al 2,5. En este caso no, persona moral tributa con base a la tasa
igual que el régimen general, que es la del 30%. Para temas del ajuste anual por inflación, también es una obligación que nos dice que tenemos que calcular. En este caso nos marca del artículo 44 al 46 que las personas morales van a determinar al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación. En este caso aplica tanto para régimen general como para reciclo. Los dos tienen la obligación de, no, perdón, solo para régimen general. ¿Por qué para reciclo no? Porque reciclo es con base a flujo de efectivo. Entonces, en teoría, reciclo no debería de tener alguna deuda por pagar o algún crédito por cobrar, ¿sí? Respecto a sus proveedores o clientes. Como todo lo que acumulan es con base a lo que realmente va cobrando y lo que realmente va pagando, entonces no habría un ajuste que hacer por inflación. En este caso, para el ajuste anual por inflación, nos dice que se va a determinar primero el saldo promedio anual tanto de las deudas como de los créditos. O sea, con mi balance general, voy a tomar los meses tanto de enero a diciembre, voy a hacer la suma y la voy a dividir entre los meses del ejercicio, que son 12. Y voy a hacer lo mismo tanto con deudas como con créditos. Al final, tengo que sacar también un factor de ajuste anual. Este será de mi último mes del ejercicio que estamos haciendo, en este caso 2025, entre el INPC del último mes del ejercicio anterior, que sería diciembre de 2024. ¿Ok? Entonces se multiplica por ese factor de ajuste y si las deudas o si mi saldo promedio de deudas es mayor que mi saldo promedio anual de los créditos, entonces este será un ajuste anual por inflación acumulable. Y caso contrario, si mi saldo promedio de los créditos son mayores que las deudas, en este caso sería un ajuste anual por inflación deducible. Ahora vamos con PTU, también otra de las obligaciones que se tienen que calcular para el cierre y para la declaración anual. La PTU nos dice el artículo 123, como les comentaba, de la Constitución, que es un derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, siempre y cuando haya una utilidad. Y de acuerdo con esto, con este artículo, el monto máximo que se podrá repartir sobre esta utilidad o sobre esta base gravable será del 10%. En temas de CUFIN, también estos datos que vamos a ver ahorita son CUFIN y CUCA, son datos informativos que también se tienen que presentar junto con la declaración anual. Recordemos que CUFIN es la cuenta de utilidad fiscal neta. En esta cuenta se acumulan las utilidades por las que la persona moral ya en teoría ya pagó el impuesto sobre la renta. Este saldo de CUFIN, un segundo, se va a aumentar cuando haya dividendos percibidos de otras personas morales, cuando haya ingresos o utilidades de regímenes fiscales preferentes o o también con la UFIN, ya sea positiva o negativa. ¿Cómo se calcula la UFIN? Vamos a partir de ahí. El cálculo de la UFIN, que es la utilidad fiscal neta, se calcula con el resultado fiscal del ejercicio menos mi impuesto pagado conforme al artículo 9, donde veíamos lo de la tasa del 30, menos mis partidas no deducibles, que ya también vimos, menos mi monto a disminuir por acumulación de ISR pagado en el extranjero en caso de que lo haya. Ese sería mi UFIN del ejercicio. Entonces, para calcular mi QFIN, va a ser este saldo que yo ya puse de mi UFIN del ejercicio, más mis dividendos, más mis ingresos de utilidades de regímenes preferentes, menos mis dividendos pagados, menos mis utilidades distribuidas, ese sería mi saldo inicial. Y para llegar a mi saldo final tendríamos que ajustarlo con una actualización. ¿Por qué? Por el mismo tema de la inflación. Todas las actualizaciones que hemos visto, tanto del ajuste anual, como ahorita de CUFIN, como de la CUCA que vamos a ver, también, por ejemplo, las amortizaciones de las pérdidas también se tienen que actualizar. Todo esto va con base
a un ajuste inflacionario. Entonces, ya teniendo mi saldo inicial de mi CUFIN, vamos a actualizarlo con mi NPC del último mes del ejercicio de que se trate entre el INPC de la última actualización. O sea, si yo lo actualicé a diciembre 2024, ahorita en 2025 sería diciembre 2025 entre diciembre 2024. Brincando a nuestra cuenta de capital de aportación, que sería la CUCA, esta cuenta es un control de las aportaciones que van dando los socios y el saldo total de las aportaciones que han dado los accionistas y que tienen derecho a retirar. Estos retiros se pueden hacer parciales, haciendo una reducción de su capital o bien de forma total, solicitando su reembolso de capital mediante su cancelación de las acciones que en su caso se tengan. Esta misma cuenta se tiene que actualizar. ¿Cómo aumenta mi cuenta de capital? Va a aumentar si hay más aportaciones de capital en el ejercicio, si hay primas netas por suscripción de acciones y se va a restar también reducciones de capital. En este caso, si hubieron retiros de capital, también se va a quitar. Entonces, ya teniendo alguno de estos datos, vamos a llegar a la cuca final que hay que actualizar. El factor para actualizarla sería INPC del mes de cierre del ejercicio de que se trate entre el INPC del mes en que se efectuó la última actualización. Mismo caso, si la actualizamos a diciembre de 2024, sería diciembre 25 entre diciembre de 2024. Y antes bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues sí, un breve ejemplo de una determinación de la declaración anual. En este caso sería, por ejemplo, los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, llegamos a una utilidad o pérdida antes de PTU, menos mi PTU efectivamente pagada en el ejercicio, menos mis pérdidas, en este caso tenemos pérdidas por amortizar, por mi tasa del artículo 9, que es el 30%. En su caso, si tenemos impuestos pagados en el extranjero o pagos provisionales, también los disminuimos. Y en su caso, si también tenemos compensaciones o saldos a compensar de ejercicios anteriores, también hay que disminuirlos. Entonces sería un breve ejemplo de cómo se calcularía este impuesto sobre la renta de personas morales. También algunos datos o puntos específicos para considerar antes de presentar esta declaración anual serían revisar los saldos, algo muy importante, revisar los saldos de mis cuentas contables, porque una para la depuración de los mismos saldos, esto donde nos puede perjudicar en el tema del ajuste anual. Si yo tengo un saldo que no es real en mis saldos de proveedores o de clientes, esto también nos puede mover el ajuste anual. Por eso es muy importante revisar antes de la declaración anual el tema de mis saldos contables, por si tuviera que haber alguna reclasificación o alguna depuración de alguna cuenta. Otros datos para revisar serían la conciliación contable fiscal. Hay que recordar que hay partidas contables no fiscales y viceversa, ¿no? Entonces también tenemos que tener muy claro el tema, por ejemplo, de la depreciación. Recuerden que una parte es la depreciación contable, que es la que debemos de tener en nuestra contabilidad, y la otra es la parte fiscal, que es la que se actualiza también con el factor de los INPC. Entonces, esos son puntos importantes también. Uno de los puntos más importantes, como les comentaba al inicio, era el de los ingresos, porque hay que revisar o hacer una confronta entre lo facturado, lo declarado y lo que tenemos en contabilidad, porque muchas veces puede depender también si tenemos diferentes departamentos dentro de la misma empresa. Quizá el departamento de facturación puede hacer cancelaciones sin avisarnos. Entonces, al momento de llegar a presentar la declaración anual, puede ser que no coincidan estos ingresos que tenemos, ¿no? Por algún tema de alguna cancelación, por algún tema
no sé, algún anticipo también pudiera ser. Entonces, sí es muy importante revisar todo que coincida contabilidad, CFDIs y declaraciones. Por eso también comentaba el tema de ser precavidos o anticiparnos a la presentación de la declaración anual, justamente para evitar este tipo de contratiempos al momento de querer presentar la declaración anual. Otra parte importante sería las diferencias en las deducciones, también que no haya diferencias entre lo facturado y lo que tenemos en contabilidad. Y algo muy importante también, pues revisar que cumplan con los requisitos, ¿no? Que ya mencionamos. En este caso, puede que se nos salga un poco de control. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, pues ahora sí, controlar tal cual cómo nos facturan los clientes. Es un poco, pues algo que no está dentro de nuestras manos, pero sí por eso, recomendación, hay que revisar las facturas que nuestros proveedores nos hacen llegar, ¿no? Revisar el tema de que si la pagué dentro del mes se apúe, si no la pagué y me la facturaron, PPD, que nos hagan nuestros complementos de pago. ¿Por qué? Porque con estos soportes podemos hacer efectiva nuestra deducción en caso de que hubiera algún tema. En Reciclo, pues reafirmar, Reciclo es con base a flujo de efectivo, entonces Reciclo, deducción facturada más no pagada, pues no puede hacerla deducible. Mismo tema con los ingresos, ingresos facturados más no cobrados, pues tampoco hay que acumularlos. Y pues termino con esta frase que dice: cumplir en tiempo y forma con esta obligación es fundamental para evitar recargos y sanciones. Recordemos que no cumplir con estas obligaciones o cumplir fuera de tiempo nos puede traer tanto sanciones económicas como de una restricción de sellos, que ahorita está muy a la alta. Recordar también el tema de los recargos para este ejercicio 2026 aumentaron del 1.47 al 2.07. Entonces, pues hay que prevenir mejor y no gastar nuestro flujo de efectivo en quizá cosas innecesarias, ¿no?